www.cadime.com.ar. Fundación DPT, potenciamos el talento. Estamos con el presidente de Biomaker, Sociedad Anónima, Nicolás Kirchuk, que es especialista en investigación clínica, pero fundamentalmente, apartándonos del aspecto de la presentación formal, es interesante conocer qué es Biomakers, cómo llega a formarse y qué actividad desarrolla en particular, porque dadas las características de lo que uno ha podido leer a través de Internet, desarrollan un trabajo científico realmente trascendente e importante, con un equipo de profesionales realmente trascendente. Pero en realidad no soy yo quien lo tiene que explicar, sino nuestro invitado. Nicolás, gracias por venir. Muchas gracias, Luis, por la invitación y por darnos esta oportunidad también de dar a conocer lo que estamos haciendo, no solo en la Argentina, sino a nivel regional, con todo lo que tiene que ver con la medicina de precisión y una institución que se dedica exclusivamente a eso, a lo que es medicina de precisión. Me parece fantástico. ¿Por qué no nos vas explicando primero cómo surge en vos esta necesidad o esta avidez por crear cosas, ¿no? Muy bien. Esto surge hace algunos años, pocos años, hace alrededor de 3 años. Yo vengo de la parte quizás de investigación más dura, que tiene que ver con la investigación clínica y todo el desarrollo de fármacos especializados en oncología, donde me desarrollé profesionalmente durante muchos años, y en ese ámbito he tenido la posibilidad de conocer gente también muy relacionada a la oncología desde distintas ópticas. Ahí fue donde pude conocer a los que son mis 2 socios y también que emprendieron Biomakers conmigo, que la doctora Janina Povazniak, una bióloga molecular con mucha experiencia en oncología, y el doctor Rubén Salanova, un patólogo molecular también con mucha experiencia en todo lo que es oncología, y entre los 3 empezamos a pensar en hacia dónde iba la oncología, ¿sí? Y nos dimos cuenta que había un nicho muy importante para desarrollar, que no estaba desarrollado en Latinoamérica, que tenía que ver con el concepto del paradigma de la medicina de precisión, que es justamente que cada paciente es único en cuanto a su enfermedad y sus características moleculares y genéticas, y que debían ser tratados en base a esas características personalizadas que cada paciente tenía en su enfermedad. Entonces, a partir de ese concepto fue que dijimos, bueno, emprendamos desde la Argentina, teniendo en cuenta la calidad de recursos humanos que existe en nuestro país, que es realmente muy alta, y la disponibilidad de tecnología realmente de punta a nivel mundial que pudimos traer. Dijimos, bueno, desarrollemos un instituto de medicina de precisión que pueda dar respuesta a todos esos pacientes que necesitan y requieren de este tipo de tratamientos personalizados, especialmente en el área de la oncología, que es el área en el cual nosotros nos hemos desarrollado profesionalmente. Ahora, en materia jurídica se dice ex ante o ex post, es decir, se supone que ustedes preparan y de algún modo establecen el diagnóstico previo para detectar efectivamente la posibilidad ya que si realizan estudios genéticos y moleculares, evidentemente están previniendo la posibilidad de que el paciente pueda llegar a tener cáncer. Ese es un aspecto de la medicina de precisión, la parte de prevención, ¿sí? Hay muchos estudios de medicina de precisión en todo lo que es la medicina personalizada, que tienen que ver también con pacientes que ya han desarrollado la enfermedad y que a través de esta herramienta del estudio genético o molecular uno puede determinar cuál es el perfil de ese tumor y a partir de ese perfil saber cuál es el tratamiento al cual esos pacientes van a responder y cuál es el tratamiento al cual esos pacientes no van a responder. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se pone en juego a partir de estos análisis genéticos? ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo. Se pone en juego la calidad de vida del paciente, la expectativa de vida del paciente, porque muchas veces al poseer determinadas mutaciones, ¿sí? Genéticas que uno puede obtener a través de estos análisis, el paciente tiene la posibilidad de acceder a tratamientos personalizados, a drogas que lo hacen vivir más y lo hacen vivir mejor.
Entonces, esto es algo que está muy desarrollado en la oncología. Hay muchas drogas en distintas áreas dentro de la oncología que han hecho que los pacientes respondan mucho mejor a los tratamientos y que vivan con una mejor calidad de vida, que a veces la quimioterapia no da. Entonces, ¿cuál es la posibilidad a través de estos tratamientos personalizados? Bueno, justamente que los pacientes vivan más, vivan mejor y que a partir de un diagnóstico oncológico el paciente sepa efectivamente cuál es el tratamiento al cual va a responder y cuál es el tratamiento al cual no va a responder. Ahora, este tipo de tratamientos, es decir, por conversaciones, por contactos, por amigos, por amigas, Sí. alguno ha padecido de estas circunstancias y este tipo de enfermedad, y hay efectos residuales muy particulares, ¿no? Sobre todo por los distintos tratamientos, o ya sea rayos, o ya sea la quimio, o sea cual fuere el tratamiento. Me da la impresión que los dos principales son la quimio y los rayos. ¿En qué aspecto ustedes introducen alguna modificación para no incidir tanto en los resultados para vivir mejor, ¿no? Perfecto, está muy bien la pregunta que haces, porque también existen estudios, estos estudios farmacogenómicos para una parte que se llama toxicidad de drogas. ¿Qué significa? Que a través de los estudios genéticos uno puede medir cuál es la dosis ideal para el paciente, ¿sí? Uno puede saber de qué forma el paciente metaboliza esos quimioterapéuticos, esas drogas, y de esa forma darle una dosis que no sea tóxica luego para el paciente, que no tenga los efectos adversos que vos estás justamente hablando. A su vez, cuando en un paciente es detectada a veces una mutación específica en esos tumores y el paciente puede acceder a las medicaciones personalizadas, esas medicaciones muchas veces son orales, ¿sí? Y no implican, por ejemplo, que el paciente tenga que realizarse quimioterapias, asistir a infusiones durante varios días y que los tratamientos no sean tan tóxicos. Porque esto es importante. El tratamiento personalizado significa que es una droga que apunta a una determinada estructura presente en el tumor. Entonces, afecta mucho más al tumor que al resto de las células. Y esto es muy importante porque, como sabemos muy bien, las quimioterapias son tratamientos que afectan de manera sistémica, es decir, a todas las células de rápida reproducción del cuerpo, ¿sí? Con lo cual, los efectos adversos muchas veces tienen que ver con eso, con ese aspecto de la quimioterapia. Justamente estos tratamientos personalizados, estas drogas personalizadas, son muchas veces todo lo contrario, tienen perfiles de toxicidad mucho más tolerables para los pacientes. Los pacientes viven realmente mucho mejor durante la enfermedad, con todo lo que eso implica también socialmente y psicológicamente para el paciente. Con lo cual, el hecho de poder realizarse un estudio genético, molecular, en muchos casos para los pacientes significa la posibilidad de no solamente obtener un tratamiento para vivir más, sino durante el mismo tratamiento vivir mucho mejor. Ahora, de todos modos, e independientemente de esto, existen situaciones donde necesariamente la amplitud de lo que abarca la quimio importa la necesidad de cubrir que no se disparen ese tipo de células como para que se amplíe la posibilidad de que afecte otra parte del cuerpo. El sistema que vos estás mencionando, ¿importa la posibilidad de que eso no se expanda, mata a la célula propiamente productora del cáncer o deja librado a lo que pueda ocurrir con el resto? Bueno, en general, hoy por hoy, los tratamientos personalizados en la oncología están más apuntados a tumores avanzados, ¿sí? Y no tumores en estadios tempranos. ¿Eso qué significa? Que en general son pacientes que de alguna u otra forma tienen una enfermedad oncológica avanzada, muchas veces ya han hecho metástasis. Entonces lo que se busca es aumentar lo que se llama la sobrevida del paciente, ¿sí? Más que curar esos pacientes. Estos tratamientos apuntan hoy por hoy, ¿sí? Esto es actualmente, a que los pacientes con la enfermedad avanzada puedan vivir más, ¿sí? A eso apunta. No tanto a la parte de curación de pacientes. Hay algunos que sí están pensados para pacientes en estadios más tempranos,
pero son los menos. Realmente este tipo de drogas en general apunta mucho más a pacientes avanzados que buscan justamente extender la sobrevida y vivir mejor. En el ambiente de la oncología se habla mucho de cronificar la enfermedad, ¿no? Un poco lo que ha pasado con el HIV, digamos, en su momento, hacer la enfermedad más, la enfermedad avanzada, mucho más larga y prolongar el periodo de sobrevida de los pacientes. A eso están apuntados hoy por hoy, sobre todo este tipo de tratamientos personalizados que se han desarrollado y que justamente muchas veces para poder administrarlos, los oncólogos, los médicos oncólogos requieren estos estudios genéticos para saber si efectivamente van a funcionar o no en ese paciente. Estos exámenes genéticos están disponibles para toda la población. ¿Por qué? Porque a partir de estos exámenes genéticos después se van a poder prescribir o administrar este tipo de drogas personalizadas y están disponibles para todos los pacientes de obras sociales, de prepagas y también aquellos que pertenecen al sistema público de salud. Y ojalá que se pueda alcanzar el objetivo de curar previamente la posibilidad del desarrollo del cáncer, ¿no? Muchísimas gracias, Luis, agradezco mucho que me hayas invitado y bueno, la idea era un poco también difundir esto que estamos haciendo desde la Argentina, que es muy importante a nivel no solamente local, sino también a nivel internacional, porque hemos puesto una piedra fundamental para desarrollar medicina de precisión y para que nuestros pacientes, sobre todo nuestros pacientes en nuestro país, puedan vivir más y puedan vivir mejor. Muchas gracias. Muchas gracias.